Todos sabemos la historia, que Dios abrió el mar. Pasó todo el pueblo de Israel, 1 millón y algo de personas, en seco. Cuando pasa ya el último, Dios cierra el mar y cae sobre las tropas de los egipcios. Esa es la realidad. Hoy en día, la otra historia tal vez un poquito más convincente, ¿verdad? Que lo que pasó en realidad. Pero es en el tiempo de la Pascua. El pueblo judío recordaba de cuando ellos fueron sacados de la esclavitud. Entonces, 50 días después, muy bien, entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Entonces, este era el tiempo, 50 días después de la Pascua, donde se recordaba lo que se había pasado. Y era un tiempo donde daban ofrendas de los primeros frutos. De los primeros frutos de la agricultura es que se daba una ofrenda. Y eso vemos en el libro de Levítico. Dice, contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que siga el sábado, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Hasta el día siguiente, al 7º sábado, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones llevaréis 2 panes con ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Junto con el pan ofreceréis 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán el holocausto para Jehová, además de su ofrenda y sus libaciones, ofrenda de olor grato que se queme a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío con expiación y 2 corderos de 1 año, un sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, y con el pan de las primicias y los 2 corderos serán cosa consagrada a Jehová para el sacerdote. En este mismo día convocaréis a una reunión santa, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo os será donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Y cuando seguís la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigas tu siega para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Entonces vemos, por eso les dije al principio, todo lo que se habla de aquí debe de ser comprobado de la palabra de Dios. El tiempo de Pentecostés era un tiempo de celebración judía, donde celebraban lo que Dios había hecho, y como Dios había mandado después, 50 días después, traigan de sus primicias, de sus primeros frutos, de sus mejores corderos de 1 año, para el sacrificio a Dios, del recordatorio de lo que Dios había hecho. Entonces, en el contexto donde estamos ahora, en el libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que ellos estaban todos juntos, pero en Jerusalén había mucha gente de distintas partes del mundo que vinieron a celebrar la Pascua, que se quedaron para celebrar este tiempo de Pentecostés, a dar de sus ofrendas. Y esto todo está sucediendo en este momento. Y seguimos el versículo 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Donde estaban reunidos los discípulos, recuerden que Jesús le había dicho que ellos tenían que esperar en Jerusalén hasta que Él mandara su espíritu. ¿Recuerdan eso? Y eso es lo que ellos estaban haciendo, esperando. Da la casualidad, para nosotros como hombres, para Dios no, que era en este tiempo de Pentecostés.
Y ellos dice que estaban reunidos y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Todos nosotros aquí en República Dominicana alguna vez hemos sentido un poco o tal vez bastante la fuerza de un huracán. O por lo menos una brisa fuerte. Uno no ve el viento, pero cuando esos vientos huracanados entran a nuestra isla, uno escucha el y eso es muy chin comparado para lo que es. Yo me acuerdo años, no sé si fue en el 2002 o 2003, entró un huracán y aquí en Santiago, gracias a Dios por las montañas, nosotros no recibimos el efecto tan grande, pero eran vientos como de 60, 70 millas por hora y yo la agarré a Cassandra y la llevé atrás de nuestra casa, en un lugar seguro, pero que se iba a sentir la brisa, con la mamá no muy contenta, pero en fin, ella después me perdonó 10 años después. Y la agarré, pero quería que ella sintiera el poder que tenían esos vientos. Y estábamos abajo un techito, no se estaba mojando, o sea, yo no soy un papá tan cruel, vea ahí en el medio, mójate. No, era para que sienta esa brisa, ese viento. Nosotros todos hemos visto videos, a mí me ha pasado en Estados Unidos, cuando está nevando mucho y hay mucho viento, oiga, hasta es difícil caminar y no sé si usted ha intentado en mucho viento caminar en contra del viento. Oiga, eso es una potencia que tiene eso. Y uno da un paso y sin exagerar, no es porque que hay que hacerlo en cámara lenta, no, es que la fuerza del viento no te deja caminar rápido y uno tiene que ir forcejeando en contra del viento. Y cuando yo leo esto, me da el pensar que esto es lo que pasó en esta casa, donde estaban todos los discípulos reunidos. Este fuerte viento, dice que era como un estruendo. Nosotros sabemos el sonido que hace el viento fuerte, que era ese estruendo, y dice que era un viento recio. Un viento recio no es un airecito. No, eso es algo que ¡boom! Que va a sonar y eso va a pasar literalmente soplado. Porque un viento. Entonces, pero ese viento recio, para que tengamos la imagen, es de esos vientos, oye, que arrasa con todo. Que si hay una chocita de lata, se la lleva con todo. Y eso es lo que pasó ahí adentro. Nosotros vemos de cómo el Señor se demuestra y demuestra su espíritu de esta manera. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desolada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre todo. Y después, ese mismo Espíritu, dice en Génesis 2:7, entonces Jehová formó del hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, este aliento de vida, esta palabra que usa aquí de viento recio, en el hebreo, en el griego y el arameo, que son los tres idiomas que se usan en la palabra de Dios, todos tienen ese mismo sentido de no solamente el viento que sopla, pero también del aire que sale de nuestra boca cuando nosotros hablamos. Es la misma palabra, de ese soplar, de ese aire, de ese viento, es la misma palabra que usa para los vientos y también para el aire que sale de nosotros. Entonces vemos
que aquí el Espíritu, dice, sopló en su nariz, que de ahí, de ese viento, ese Espíritu que entró en el hombre cuando Dios lo creó, es de ese mismo Espíritu que Él mandó en ese día de Pentecostés. También vemos en el libro de Ezequiel, cuando Ezequiel está en el campo de los huesos secos, es algo muy interesante para poder leer. Dice, y profeticé pues como fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, esto es Dios hablando a Ezequiel, profetiza el espíritu. Profeticé, hijo de hombre, di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como había mandado y entró espíritu en ellos y vieron y se pusieron en pie y era un ejército grande en extremo. Y les muestro esto para que podamos entender un poquito esto que estaba pasando en el momento donde están todos los discípulos juntos, este estruendo, esta llegada del Espíritu Santo, no era algo nuevo. O sea, esa era vemos ahí la potencia también que tiene el Espíritu Santo. Y algo que vemos del Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo se mueve. Y el Espíritu Santo entra en la persona que sigue al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, algo para aclarar, no es algo que entra en mi vida y sale. El Espíritu Santo, una vez que yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, soy bautizado, lleno, la palabra que usted quiera ponerle del Espíritu Santo, es una vez y Él trabaja permanentemente y activamente en cada uno de nosotros. Hay personas, y por aquí empiezan las cosas, hay personas que piensan que bueno, ahí no está el Espíritu Santo. En esa iglesia a mí me han dicho, aquí en esta iglesia no está el Espíritu Santo. Entonces yo le dije a la persona, bueno, usted entiende quién es y qué es lo que hace el Espíritu Santo. Sí, porque ahí nadie anda gritando, ni hablando en lengua, que de eso vamos a hablar, ni tumbando gente, ni nada de eso. Digo, bueno, si eso es lo que usted cree que hace el Espíritu Santo y aquí no está, el Espíritu Santo habita en el cristiano, en la persona que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, activa y permanentemente. Entonces, usted lo que me está diciendo que en la iglesia no hay nadie que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, incluyéndola a usted, porque si usted dice que el Espíritu Santo no está ahí, entonces usted estaba ahí y eso y no sé por qué agarró y se ofendió y se fue. Pero el problema es que escuchamos muchas cosas de afuera y no vemos qué es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros servimos a un Dios de orden. Nosotros servimos a un Dios que habla a través de su palabra a nuestras vidas. En la escuela, y los que son maestros me pueden corregir si estoy equivocado, pero cuando ustedes que son maestros están hablando, el estudiante que aprende más son los que están hablando todos juntos. Nosotros como padres, a nuestros hijos, le enseñamos, mire, cuando papi o mami estén hablando, salta con lo que tú quieres. Pues hay un orden, porque es diferente con Dios.
¿cómo vamos a ser edificados si no escuchamos o entendemos lo que Dios a través de su palabra o a través del mensajero que Él está usando en ese momento está hablando? Es un pequeño paréntesis. Pero vemos que el Espíritu Santo desde antes se movía, entraba como que tenía ese sonido, ese estruendo, demostrando ese poder cuando venía sobre la gente. Y seguimos en el pasaje, dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablaran. Aquí hay unas cuantas cosas. Primero, dice que se le aparecieron lenguas repartidas. Las lenguas, y vamos a ver más adelante, son idiomas. Dice que eran lenguas repartidas como de fuego. Para mí es interesante de por qué Dios pone en su palabra que cuando Él les dio a ellos, por medio del Espíritu Santo, el don de hablar en estas lenguas, que sea como de fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego purifica. El fuego quema la cosa que no sirve para dejar algo puro ahí. Entonces, me da el entender que estas lenguas, en las cuales el Espíritu, Dios, por medio del Espíritu Santo, llenó a sus discípulos que estaban ahí, era para hablar de algo puro, para hablar acerca de las cosas de Dios. No era para anunciar, mira que los gigantes ganaron la serie de República Dominicana, wow, que mira, mañana tenemos un fiestín, pero yo te lo voy a decir en lengua para que suene más. No, esto era específicamente para Dios mandar su mensaje a todo el mundo. Recuerden la gran comisión que Jesús le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo el mundo no hablaba hebreo. Todo el mundo no hablaba griego. Todo el mundo no hablaba español. Todo el mundo no hablaba inglés. Entonces Dios manda su Espíritu Santo y les da estas lenguas y dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto también es diferente de lo que había pasado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Dios manda su Espíritu sobre el pueblo de Israel, lo manda sobre todo un pueblo. Aquí ya está mandando el Espíritu Santo individualmente sobre cada persona ahí que había creído, lo cual hace en la vida de cada uno de nosotros hasta hoy en día. En el momento que usted personalmente toma la decisión de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted en ese momento, por el resto de la eternidad, está lleno, bautizado, sellado por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a estar obrando en su vida. A veces, no sé si usted se ha dado cuenta que a veces usted está haciendo algo y como que hay algo dentro de usted que, mira, Ricardo, eso no se dice. Ricardo, tú tienes que pedirle perdón. Y uno está... Ese es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas a pesar de nuestras imperfecciones. Porque también, miren, yo creo que te quede muy claro. No solamente por el hecho que al aceptar a Cristo tenemos el Espíritu Santo que nos sella,
nos bautiza, nos hace separados hacia Cristo. Tristemente, no quiere decir que yo voy a ser perfecto. Tristemente, yo voy a pecar. Pero gracias a Dios que Él me perdona. Gracias a Dios que Él me ayuda a volver a mi camino. Pero no dejo de ser su hijo. ¿Por qué? Porque estoy sellado con su Espíritu Santo. Su sangre en la cruz es suficiente para perdonar todo mi pecado, pasado, presente y futuro. Y el sello, el comprobante de eso, el valor fiscal, podemos decir de eso, el Espíritu Santo que mora en mí. Entonces, esto que está pasando aquí, como sigue, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablaran. Noten que aquí no dice que fueron y cogieron una clase para aprender a hablar en lengua. Ustedes saben, y no es en espíritu de burla, pero ustedes saben que aquí en República Dominicana hay iglesias donde le dan cursos de cómo usted hablar en lengua. Si eso es algo que viene del Espíritu Santo, eso no es un curso que usted tiene que dar. Eso es algo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, pone en usted. Y nosotros vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Qué son las lenguas según la Biblia? En teología cristiana se llama don de lenguas a una facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo a una persona y que corresponde a la capacidad de hablar múltiples idiomas que dicha persona desconoce. En otras palabras, el don de lengua no es no sé qué cosa. Primero, el don de lengua, recuerde, el versículo nos decía, cuando el Espíritu vino y era como de fuego, que vimos que el fuego era para purificar, el don de lenguas es para traer el mensaje de Dios. Pero ¿de qué me sirve a mí de yo escuchar a alguien hablando, si yo ni sé qué es lo que quiere decir eso? Nosotros aquí a veces tenemos predicadores que hablan en inglés. ¿Qué es lo que siempre hacemos cuando hay un predicador que habla inglés? Hay un traductor. ¿Por qué? Porque queremos que por medio de esa lengua, de ese idioma, lo que Dios ha puesto en esa persona para compartir, sea de edificación para todos. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero esto del don de lenguas, y yo sé que esas a veces son preguntas que la gente tiene. Las lenguas son idiomas. Y note que dice que son de manera milagrosa conseguidas por el Espíritu Santo, con la capacidad a la persona de hablar múltiples idiomas que la persona desconoce. Por ejemplo, si yo estaría en la China, estaría con personas ahí, de repente empiezo a hablar en chino. Eso es que el Espíritu Santo me está usando en ese momento para hablar en chino. Yo no sé hablar en chino, yo no sé hablar mandarín. Yo no sé hablar el cantó. Pero si Dios quiere, Él puede usar a cualquiera de sus hijos para hablar un idioma a personas tal vez que no conocen o para dar un mensaje que Él quiere darle a la persona en su idioma para que ellos lo entiendan. Dios no lo podemos limitar. Yo no puedo limitar no, mira, si no es español o inglés, eso no.
Dios puede usar a quien se le dé su real gana. En la Biblia nos dice que Dios hasta puso a un burro a hablar. Entonces, si puso a un burro a hablar con este burro, ¿usted se imagina? Pero eso es lo emocionante que hace el Espíritu Santo. Y a veces nosotros nos metemos tan, entre comillas, profundo, que nos perdemos de la bendición, de qué es lo que Dios quiere y hace a través de nosotros. Y el pasaje continúa. El versículo 5 al 8 dice: vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de ellos le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Sin entrar en mucho detalle, cuando usted lee esto y escucha la palabra de hablar en lenguas, ¿a qué se refiere esto? Esos son idiomas, dialectos, llame como usted quiera. Pero son idiomas o dialectos de la manera que en muchos países se comunican, y todos estos que estaban en Jerusalén, que vinieron de muchos lugares, dice que estaban asombrados, que mira pero no son estos galileos, o sea, no son esta gente de aquí. ¿Qué sabe eso? Hablar como hablamos nosotros allá en Roma, italiano. ¿Qué sabe este Galileo? Pero estos son pescadores la mayoría. Esta gente no tiene educación. ¿Qué sabe este hablar árabe? O el dialecto de la aldea de donde yo soy. Y obviamente lo estaban hablando clarito, sin acento ni nada, porque dice: ¿cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, ellos entendían perfectamente qué es lo que se le estaba diciendo en su idioma natal. Dice: partos, medos, elamitas y los habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las cosas políticas. Lo escuchamos hablar en nuestra lengua el litín diario. Escuchamos hablar en nuestras lenguas los resultados de los deportes del día de ayer. ¿Eso era? No, lo escucharon hablar en lenguas las maravillas de Dios. Esto del hablar en lenguas es hablar el mensaje que Dios tiene para con nosotros. Hoy en día, yo estoy hablando en la lengua española el mensaje que Dios nos está mandando en su palabra para que todos aquí podamos entender. Si yo supiera creol, hablaría en creol, pero tendría que tener a alguien traduciendo. Cuando teníamos el culto en francés los domingos en la noche, yo sé un peu de francés, muy poquito. Y yo le decía a los hermanos que yo hablaba frañol, hablaba un poquito de francés y español, todo mezclado. Pero cuando la gente entiende lo que usted está diciendo, usted está hablando las maravillas de Dios, eso es lo que Dios quiere, de eso es lo que esto se trataba. Entonces, toda esta gente, y miren, yo busqué en un mapa
Aquí está Jerusalén. Aquí. Miren la lista que nos da el pasaje anterior, de dónde venía toda esa gente, de todos estos países y regiones, todo alrededor. Estos Galileos, estos discípulos, estaban hablando cada uno de esos distintos idiomas a esas personas que estaban ahí en Jerusalén acerca de las maravillas de Dios. No solamente el susto de ese estruendo que vino, de ese viento, wow, ¿qué será eso? ¿Qué fue eso? Y ahora mira estos Galileos hablándome a mí en italiano, en árabe, a los turcos, el idioma que sea de los medos, todo acerca de las maravillas de Dios. Y esta porción termina, dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían, están borrachos. Borracho no, le están diciéndote algo en su idioma. ¿Qué me dice esto a mí? Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio de conocer por lo menos un idioma, algunos 2 o 3, en los cuales podemos comunicarnos con la gente y compartir de las maravillas de Dios. Como cristianos, como personas que estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos ha dado la lengua o las lenguas que Él nos ha dado para al final del día compartir con otros acerca de sus maravillas. Para terminar, el libro de 1 Corintios 14 nos habla acerca de esto de las lenguas. Dice, empeñense en seguir el amor y la ambición, los dones espirituales, sobre todo la profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu Santo. Hay lenguas angelicales que le llaman y hay lenguas terrenas. La lengua angelical es lo que está hablando aquí. Que hay gente que puede hablar en lengua y eso es dado por Dios, pero eso es algo entre ellos y Dios. Eso no es para hacerlo público. Porque tristemente en nuestro mundo, muchos lo usan como una medida de espiritualidad. Ah, bueno, yo hablo en lenguas. Entonces, oye, usted no está haciendo nada. Entonces lo que se está alabando a usted y nadie más está entendiendo lo que usted está diciendo. Y ahí ya perdió la bendición. Ustedes seguro han estado en lugares donde gente levanta mucho sus manos, danza, hacen griterío y todo eso. ¿Tiene algo de malo el levantar las manos en una alabanza o cuando uno escucha algo de la palabra de Dios? Eso no tiene nada de malo. ¿Ustedes saben lo que yo veo lo malo de eso? Cuando hago una alabanza y yo levanto mis manos y ¿qué estoy haciendo? Estoy mirando alrededor a ver si los demás notan, ¡ey! Ese Ricardo Espíritu, ¡ay caramba! Pero tú no viste cómo levantó la mano. Y las dos, la canción entera, eso es algo para alabar a Dios. Eso es algo para yo traerme la atención a mí mismo. Esos son los cuidados que tenemos que tener. El decir amén en una prédica. El decir amén o gloria a Dios durante una canción. ¿Tiene algo de malo eso? Eso no tiene nada de malo. Pero cuando yo lo estoy diciendo, no me sale ningún ejemplo, pero alguna tontería, amén.
Como que amén, eso fue una tontería lo que el hombre dijo. Solamente para ser visto. Amén. Eso fui yo que dije amén. Ya. Espiritual. Hasta la tambora. ¿Cómo es que los peloteros hasta la tambora que son? Lo espiritual hasta la tambora, porque yo dije amén y levanté mi mano a la misma vez. Cójanlo ahí. No, lo que hacemos para el Señor es para el Señor. La gente, el hombre, que diga y piense lo que quiera. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? Dice la palabra, lo que diga un mero mortal. Me debe importar lo que dice el Señor. Y esto del hablar en lenguas, oiga, trae mucha confusión a veces. Trae muchas, entre comillas, medidas de espiritualidad que no deben de estar ahí. Preocúpese y procure usted compartir el Señor Jesucristo en el idioma que le ha dado. Bueno, yo no sé hablar en lengua. ¿Usted habla español? Esa es la lengua que Dios le ha dado. Usted habla inglés, usted habla francés, usted habla creol, usted habla árabe, usted habla mandarín. Gloria a Dios, dele para allá. Porque hay gente, mucha gente que habla en esos idiomas que necesitan saber de Cristo. Y usted está preocupado que mi nivel espiritual. Sea humilde. Sea agradecido al Señor por la vida que Él le ha dado. Y compartamos de Él. Continúa 1 Corintios, dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, en cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablen en lengua, pero mucho más que profetizar. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que este también interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitaros y les hablara en lengua, ¿de qué les serviría a menos que le presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablan al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto que ambician dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de ustedes, para ustedes ser vistos. Eso es lo que dice. Escúcheme, es que esta lengua española a mí me cuesta. A ver si por eso es bueno tenerlo a ustedes como traductores. Oiga, lo que yo digo de Dios, que sea de edificación para la iglesia. Ninguno de nosotros debemos de estar aquí, parado aquí adelante, para que me vean a mí. Ojalá que podamos ver a Cristo trabajando a través del que está predicando su palabra para la edificación mutua. Y ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado a todos los que le seguimos y servimos, con todos distintos dones. No todos son predicadores, no todos son maestros, pero Dios a todos nos puede usar donde Él nos pone, con el idioma, la manera de comunicarnos que Él nos ha dado. Nuestra hermana Rosana, ella sabe cómo hablar con las manos para la gente que es sorda.
Eso es otro idioma. Jason a veces me hace seña de cómo es ese te amo o que a veces ese me ha hecho señas. ¿Y qué quiere decir eso? Yo no entiendo. Él tiene que decirme, él tiene que interpretar qué es eso. No sé si ustedes se acuerdan que a veces cuando viene gente sorda, se sientan allá a traer Rosana, les traduce para que entiendan. O sea, idiomas, maneras de comunicarnos hay muchas. ¿Pero para qué? Con el propósito de ser de edificación. Y espero que este tiempo de esta mañana haya sido eso. Un tiempo de edificación, un tiempo tal vez de aclarar estos malos entendidos que a veces hay con respecto a las lenguas, pero un tiempo también de motivarnos. Oye, pero es verdad, Dios me ha dado a mí la oportunidad de hablar este idioma, aquel idioma, este idioma. Lo estoy usando yo para Él. Él me ha dado su palabra, yo no tengo que andar inventando nada, yo tengo que hacer leérselo nomás a la gente. ¿Lo estamos haciendo? Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que podamos vivir nuestras vidas reflejándolo a Él en todo aspecto. Vamos a orar.